esta señal sigue teniendo el valor medio igual a 0 y es la componente alterna de la señal en el punto donde va a medir en los nodos donde va a medir el voltímetro. Entonces, el voltímetro decía que era un RMS de tipo AC, o sea, solamente va a medir el valor eficaz de la componente alterna de la señal, es decir, va a medir directamente el valor eficaz de la señal. Entonces hay que obtener el valor eficaz de esta señal. El valor eficaz de esta señal es la raíz cuadrada de 1 sobre t es 10 milisegundos, por la integral sobre un periodo, o sea, la integral entre 0 y t, o entre 0 y 10 milisegundos, de la señal al cuadrado diferencial t. La señal al cuadrado va a ser, si obtengo el cuadrado de esta señal, voy a obtener que las partes positivas es 2,5 por 2,5 y las negativas es menos 2,5 por menos 2,5. O sea, voy a obtener un valor que va a ser igual, o sea, al elevarlo al cuadrado, lo que voy a obtener es las partes negativas al cuadrado se hace positiva, menos 2,5 por menos 2,5, y la positiva 2,5 por 2,5 me va a dar el mismo valor que el de la parte negativa al cuadrado. Es decir, si le saco el valor eficaz, el valor al cuadrado de la señal va a ser una constante. Entonces, el valor RMS era la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral entre 0 y t de la señal al cuadrado diferencial t. El valor RMS es raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral entre 0 y t sobre 2 de 2,5 bola al cuadrado, más la integral entre t sobre 2 y t de menos 2,5 bola al cuadrado. Entonces, el valor RMS es la raíz de 1 sobre t por la integral entre 0 y t sobre 2 de 6,5 bola al cuadrado, más la integral entre t sobre 2 y t de 6,25 bola al cuadrado. Entonces, el valor RMS es la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral entre 0 y t, entre todo el periodo, de 6,25 bola al cuadrado diferencial de t. O sea, si mirando la señal original no hacía necesaria hacer tanta cuenta, porque podía venir acá directamente, dado que se veía que lo que tenía que integrar para obtener el valor eficaz era sobre el cuadrado de la señal, que es 2,5 por 2,5 y menos 2,5 por menos 2,5 me iban a dar el mismo valor, y era integrar sobre un periodo de una constante que vale 6,25 volt al cuadrado. Entonces, el valor RMS es la raíz de 1 sobre t por 6,25 volt al cuadrado, que como es una constante la saco de la integral, por la integral entre 0 y t de diferencial de t, que me va a dar t. Entonces, el valor RMS es la raíz de 1 sobre t por 6,25 volt al cuadrado por t, es raíz de 6,25 volt al cuadrado igual a 2,5 volt. Entonces, el valor RMS de la señal es 2,5 volt. El valor RMS es 2,5 volt y vemos que coincide con el valor que tenía la señal cuando está en módulo, cuando era positiva, o en módulo cuando es negativa. Una señal de este tipo tiene, si yo por ejemplo la rectifico, va a tener esta señal el mismo valor RMS que una señal continua de 2,5 volts. No, dice que el alcance del instrumento podía ser el alcance del instrumento era de 2 volts, de 20 volts, de 200 volts o de 2000 volts. Como la señal medida es 2,5, no puedo usar el alcance de 2 volts, que es el más chico, entonces uso el alcance de 20 volts.
y me dicen que el instrumento es de 3,5 dígitos. Si dicen que el instrumento es de 3,5 dígitos, lo que quiere decir es esto. Tengo 4 dígitos. Los 3 dígitos que están a la derecha serían los 3 dígitos que pueden valer entre 0 y 9. El dígito y medio, que es el que está a la izquierda, puede valer 0 o 1, donde lo que quiere decir, ese es el dígito y medio. Cuando dice un medio dígito quiere decir que en un medio el denominador es 2. Quiere decir que ese dígito puede tener 2 estados. Entonces esos 2 estados son el 0 y el 1. Entonces los dígitos que están a la derecha son, los 3 dígitos que están a la derecha son los 3 dígitos, y el dígito y medio es el que está a la izquierda, que, como dice un medio, el 2 significa que hay 2 estados para ese dígito. Es decir, puede valer 0 o 1. Se ve que el valor más grande representable es 1999. Eso quiere decir que 1999 es el valor más grande representable, y el instrumento es, en realidad tenemos 1999 cuentas más una representación más que sería todo 0, y entonces sería 2000 estados que tiene el contador que tiene el instrumento. Entonces por eso se dice que el instrumento es de 2000 cuentas. Entonces se dice que el instrumento es de 2000 cuentas o estados y puede contar hasta 1999. Por ejemplo, si utilizamos la escala de 2 volt, el punto va a estar colocado en esta posición. Y, por ejemplo, si me quiere indicar un número que es 0,345 volt, va a indicar 0 el primer dígito o no lo va a representar y va a poner acá el punto. Si quiero leer en la escala de 2 volt, el máximo valor representable es 1.999 volt. La resolución va a ser la escala dividida la cantidad de cuentas. Entonces 2 dividido 2000 me da 0,001, que es la mínima unidad representable. En la escala de 20 volt va a correr la coma y, por ejemplo, si me mide 0,23 volt, el punto va a estar a la derecha del segundo dígito, mirando desde la izquierda. Entonces, en la escala de 20 volt, el máximo representable es 19.99 volt. Y para medir tensiones más chicas, por ejemplo menores a 1, tengo menor resolución que cuando estaba en la escala de 2 volt, que para números después del punto, por ejemplo, tengo un dígito más. Ahora voy perdiendo resolución, dado que la resolución va a ser la escala, que es 20 dividido 2000, es 0,01, que se equivaldría a 10 milivolt, que es la mínima unidad representable en el display. Dado que si el máximo que puedo mostrar es 19.99, la primera unidad después del punto está en cientos de milivolt, la segunda en décimas de milivolt. Entonces, en la escala de 20 volt, los 2,5 volt me los muestra de esta manera. Estoy en la escala de 20 volt, el punto está en esta posición, me los muestra así, 2,5. 2 puntos o 2.50. La exactitud en un instrumento digital, ya sea un multímetro digital común o en el RMS, se expresa como un porcentaje de la lectura más dos dígitos, más una determinada cantidad de dígitos. En este caso nos dice que el porcentaje de la lectura es 0,5% de la lectura, 0,5% de la lectura, y le sumamos 2 dígitos. Los 2 dígitos se refiere a que es
En este caso son 2 dígitos, en otro caso podrían ser 3 o 4. En este caso el enunciado dice que la exactitud es 0,5% de la lectura más 2 dígitos. Cuando se refiere a cantidad de dígitos, se refiere a cuántas veces tenemos que considerar la unidad más chica que se representa en el display. Por ejemplo, en la escala de 2.5 de 20 volt tenemos el punto en esta posición, el resultado se muestra así, 2.50, y tenemos después de la coma 2 dígitos, o sea, el primer dígito está en unidades de cientos de milivolt, o sea 0,1 volt, y el segundo es 0,01 volt, que era la resolución 20 dividido 2000, 0,01, que son 10 milivolt. Un 1 ahí es 10 milivolt, o sea, un 1 ahí es 10 milivolt. Si me dicen 2 dígitos, o sea, el dígito más chico representa 10 milivolt. Si me dicen 2 dígitos, es 2 veces lo que representa el dígito más chico. Como el dígito más chico es 10 milivolt, en la expresión del error, decir 2 dígitos es 2 por 10 milivolt. Entonces son 20 milivolt, o 2 por 0,01 volt. Y el 0,5% de la lectura es el valor que leí en el display, lo multiplico, obtengo el 0,5% de ese valor. Entonces, el valor medido es 2,5 volt más el delta B, donde el delta B es el 0,5% de la lectura, que es, la lectura es 2,5 volt, y lo multiplico por 0,005 para obtener el 0,5%. Y sumo los 2 dígitos, que es 2 por 0,01 volt. Entonces, el delta B es 0,0125 más 0,02 volt. El delta B es 0,0325 volts. Entonces tengo que el valor medido es 2,5 volt más menos 0,0325 volt. Ese es el valor RMS de la señal. En otras especificaciones, por ejemplo, nos pueden decir que un multímetro tiene 5¼ dígitos. ¿Qué significa eso? Bueno, los 5 dígitos, contando desde la derecha, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, y el dígito 1/4, que sería el que está más a la izquierda, como dice 1/4, quiere decir que son 4 estados los que puede representar. Esos estados son de 0 a 3, puede valer 0, 1, 2, 3. Entonces tenemos 5 dígitos que pueden valer entre 0 y 9, lo que representan, y el dígito y cuarto, 1/4, que tiene 4 estados, porque la expresión 1/4 significa que el número que está en el denominador es la cantidad de estados. Son 4 estados, o sea, de 0 a 3, 0, 1, 2 o 3 son los 4 estados que puede representar. Entonces, como el valor más grande que el dígito 1/4 puede tener es 3, y el valor más grande que los demás pueden tener es 9, eso quiere decir que el valor más grande que puede contar mostrar ese instrumento en el display es 399.999, que significa que son 399.999 cuentas que puede tener, más consideramos el estado que todas las unidades del display sean 0, y entonces son 400.000 estados que puede tener el contador, o 400.000 cuentas.